buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes en España. En esta conferencia del día de hoy queremos compartir 20 años de teoría aplicada en cómo gestionar procesos de cambio en momentos de saturación. Miriam, mi socia, y un servidor hemos dirigido proyectos internacionales en empresas de gran saturación de cambio en medio de cambios múltiples que suceden de la misma manera. Entonces ahora queremos compartir con ustedes estas experiencias deseando que les sean sumamente útil en los procesos que ustedes están dirigiendo, tanto desde el punto de vista del líder de proyecto como líder de gestión del cambio, como directivo generador de la idea, en los diferentes roles. Y vamos a presentar estas ideas. ¿Qué vamos a ver en este taller? En este taller vamos a ver qué significa transformación, de dónde viene el concepto de saturación, a veces decimos es inventado, es real, qué capacidad tenemos para superarlo y qué hacer. Es una charla breve donde vamos a compartir básicamente experiencias. Desde esta perspectiva, lo primero es ¿qué es transformación y qué implica? ¿Cuántas veces oímos de cambio o oímos de transformación? Cambios, podemos hablar de cambios en un área, en un proceso, en un sistema. Una transformación es una completa reinvención de muchas cosas. Al mismo tiempo quizá, es un cambio integral que abarca muchos pequeños cambios, a eso le llamamos transformación. Entonces, por ejemplo, la implantación de un sistema no significa una transformación digital, pero si implantas un sistema y estás cambiando a la vez la forma de trabajar y estás realizando otros cambios dentro de la organización de tal manera que en 1 o 2 años no se reconozca como es ahora, sino algo completamente diferente, entonces estamos hablando precisamente de una transformación digital. Ahora, está como en la película, ¿no? Muchos cambios, todo el tiempo y en el mismo momento. Y ese es el reto grande que nos estemos enfrentando en la vida tan dinámica que tenemos hoy. ¿Es posible? ¿Qué tenemos que hacer para lograr los cambios que son tan necesarios? Sí, y de hecho, Julián, qué interesante. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Pero ¿cuál es el propósito de los cambios? Muchas veces estamos dentro de las empresas y lo primero que escuchamos es que estamos en una transformación. Y es ahí cuando tenemos que entender desde dónde y cuál es la naturaleza de los cambios internos y qué requieren de parte de nosotros como gestores del cambio para administrar correctamente y guiar a la organización a que tengan las capacidades para hacerlo. Entonces, entender cuál es el propósito y el sentido que persigues cuando gestionas el cambio. Estás queriendo cambiar cultura, quieres cambiar los procesos, quieres cambiar la forma de pensar, y entonces, ¿cuál va a ser el enfoque de las personas para atender la nueva forma de operar, por ejemplo? Entender desde dónde y cuál es la naturaleza. No es lo mismo, como dice Julián, transformar que cambiar. Transformar tiene desde el centro una naturaleza diferente y por ahí es importante entenderla desde un principio para saber desde dónde abordarlo. Y realmente qué es lo que motiva o no a hacer los cambios. Muchas veces en estos webinars, si ustedes y si tú nos has acompañado a lo largo de los meses a conversar de diferentes temas, una de las preguntas, ¿no, Julián?, más frecuentes, no sé si opines lo mismo, pero es, ¿qué pasa si los directivos no están a favor de la propuesta o de la iniciativa de cambio, de la transformación? Y esa misma pregunta ya nos da un rasgo de diagnóstico. ¿Está entendida la naturaleza de la estrategia y el propósito de la iniciativa de cambio? ¿Está apalancada con el futuro que quieren crear de la compañía? Y si los directivos no están alineados, es ahí lo primero que hay que trabajar y hay que intervenir, ¿no? Correcto, Miriam, y pones el dedo en la llaga realmente, ¿no?
Y entonces cuando hablamos dice Nietzsche, ¿no? Quien tiene un para qué puede lograr cualquier cosa. Y cuando hablamos de los directivos, es necesario que tengan un para qué compartido, porque siempre nos hemos encontrado que todos quieren vender más y gastar menos, pero donde viene la disyuntiva es en el cómo queremos hacer eso. Y ahí es donde cada quien entiende lo que puede y lo que quiere y según sus filtros recibe, del por qué y el para qué del cambio. Y entonces ahí hay que poner algo muy importante, mucha atención en que se entienda y se comprenda la razón del cambio, porque vamos a necesitar la energía de todos y cada uno de ellos, porque las personas, cuando se les propone el cambio, el resto de la organización van a voltear a ver a sus jefes, y si sus jefes no están unidos con eso, ahí tenemos una digamos, fuga de energía. ¿Verdad? Entonces perdemos energía, perdemos ánimo. En cantidad de proyectos nos han dicho, sí, otra iniciativa, ok, mira, en el sector público, por ejemplo, yo soy trabajador de base, a mí no me van a mover, es la iniciativa del sexenio, es la iniciativa del nuevo director, yo aquí espero despacito a que lo cambien. Y eso nos enfrentamos en cada momento. Entonces tenemos que ayudar a que ese propósito, ese para qué poderoso de por qué es necesario el cambio, se comprenda, se genere desde arriba, se involucre a todas los participantes y luego se comparta y se verbalice de manera muy similar en todo el ancho y el largo de la cadena de mando de la organización. Esto es sumamente importante, Miriam, y es algo donde necesitamos hacerlo para generar la energía, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con energía, para poder dar el cambio en un contexto de saturación y que las personas puedan dar ese esfuerzo, esa milla extra que necesitamos para que el cambio se dé. ¿Cómo ves? ¿Y por qué estamos hablando de saturación en transformaciones organizacionales? Porque lo vemos en el día a día. Vemos el sentido de agobio de la gente que tiene la responsabilidad y que genuinamente el interés de crear un nuevo ecosistema, un nuevo contexto para la organización. Gestionar las capacidades personales de concentración que requiere una transformación de energía, como decía Julián, hay que gestionar los niveles de estrés. ¿Cuántas veces, y se los pregunto a ustedes y en el chat podemos interactuar, pero cuántas horas se trabajan, cuántos proyectos participan a la vez? Hace unos 10 años, incluso hace 5 años, hace 5 o 10 años, se hablaba de un proyecto prioritario dentro de la organización. Hoy, ¿cuántos existen? Entonces, ¿y cuántas personas son asignadas a los mismos proyectos? Hoy cada vez hablamos con los líderes de la organización y las personas nos comentan, claramente no estamos hablando nada más de un proyecto, estamos hablando que tenemos 5 o 6 iniciativas. Entonces, la manera en que todo se va ejecutando al mismo tiempo, ¿no? Y los niveles de estrés de la compañía y de la gente pueden ir subiendo. Y el foco, el propósito se pueden ir diluyendo dentro de las áreas e impactando en la sociedad. Y aquellos que estamos en ciudades, como ahorita yo estoy en Ciudad de México y vemos a gente conectada desde otros lugares de Latinoamérica y de España, pues esto se ve permeado en la propia sociedad, ¿no? Entonces, justamente intervenir en ese sentido, la saturación, dicen que la capacidad de cambio es la capacidad que tengo y la cantidad de cambio que puedo manejar, y esto es finito. Hay una capacidad de atención limitada por factores biológicos, personales e individuales que hay que tomar en cuenta dentro de las organizaciones cuando se están estableciendo las estrategias de cambio, las iniciativas. ¿En qué tenemos la capacidad, más bien, hasta qué capacidad con qué capacidad contamos para manejar todo lo que está sucediendo de manera interna? No importa cuánto se centre uno en el desarrollo de las capacidades, hay un límite. Y por eso es importante que dentro de las organizaciones y las áreas afines estén preparando
a la organización con futuros programas para aumentar las capacidades, pero no es un proceso de inmediato plazo, ¿no? Aquí escucho leo a José Luis Rivera, que dice, de ahí que sea crítico crear alianza del nivel ejecutivo para alinear los objetivos, definitivamente, para lograr una visión conjunta de las diferentes personas directivas que puedan poner sobre la mesa la cantidad de iniciativas que está generando cada una de las áreas y llevar ese portafolio y programas para tener la alineación, José Luis. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista biológico, dicen los estudiosos de estos temas que podemos manejar como 4 pelotitas, ¿no? Cuatro pelotitas, 4 temas macro al mismo tiempo, unos más, unos menos, pero realmente meter más situaciones, las personas lo van a sufrir, y eso es muy, muy importante tener en cuenta. Entonces, hay una limitante, un componente biológico en la persona que va a realizar el cambio o donde se va a realizar el cambio. Y entonces eso es algo relevante. En cuanto a la parte que dice José Luis de portafolio y programas que deben tener alineación y dependencias críticas, por supuesto, porque si no hay coordinación, todavía digamos que el entorno se vuelve un caldo de cultivo en contra del proceso de transformación, y eso es sumamente relevante. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué nos encontramos realmente en el día con día en la práctica? Donde decimos, tenemos que hay que poner prioridades, y el cliente contesta, sí, aquí hay prioridades, el problema es que todo es prioridad, entonces hay que seleccionar, porque no por mucho presionar vamos a lograrlo ahí. Y eso nos ayuda el ánimo de las personas. O sea, ¿cómo están las expectativas? ¿Hasta qué punto se puede cambiar? Cuando más negativo está, cuando más difícil o cuando poca claridad hay en cómo se va a realizar el cambio, las personas entran con mucho miedo, con mucha preocupación, y entonces eso resta energía, resta fuerza, resta concentración, resta asignación. ¿Y para qué le dedico tiempo a eso si no se va a dar? Mejor dedico tiempo a otras cosas. Entonces, el tener las expectativas y que todos conozcan la claridad de los pasos, quién participa en el proceso de cambio, y darles las razones de por qué este proceso sí va adelante y por qué es importante, con el ejemplo de los patrocinadores, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Cantidad de prospectos, de empresas nos han llamado para decir, es que esta es la tercera o la segunda vez que queremos implantar este cambio y ya tenemos varias salidas en falso, ya hemos fracasado en algunos otros proyectos. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar esa confianza de la persona, y lo que hacemos es así un mea culpa, ¿no? Y decir, reconocemos que nos falló en el pasado y ahora hemos incorporado esos aprendizajes para el futuro, y entonces ahora este proyecto tiene tal y tal y tal sustancia. Eso es algo sumamente poderoso para decir, reconozco que me equivoqué, aprendo de la lección, y este proceso, este nuevo plan de transformación tiene todos los aprendizajes, y además tenemos ahora estos mejores consultores, los evaluamos de esta manera, etcétera, y eso ayuda a subir la concentración de las personas para que esto se pueda hacer de una manera con mucho más tranquilidad. Y viva, Miriam, vas. Sí, es que hay un comentario de Leslie, y de allí que la cultura laboral latina debe entender que para transformar no se trata de hacer más, sino de tener el foco claro, el propósito claro. No es qué tanto hacemos, sino qué tanto logramos. Entonces, cuidar el balance sano para tener la capacidad de mantener ese foco desde un lugar sano para la organización y para las personas. ¿Qué opinas, Julián? Es correcto, ¿no? Porque ese es el punto. Cuando estamos hablando de que nuestro enfoque es la gestión ética del cambio, y ética significa respeto a la persona, y entonces es considerar a la persona que va a hacer el cambio y que va a recibir el cambio, y entonces hay que hacer un análisis muy claro de las personas, de esos grupos donde más va a pegar, donde más va a impactar, y poder medir la cantidad, el número, cuantifica los impactos, qué tanto son, a qué personas y de qué nivel.
Hay veces que un impacto simplemente sencillo, cuando no hay esa coordinación de la que hablaba José Luis y ese portafolio, puede recibir una invitación para ir a 2 cursos o a 2 formaciones, 2 capacitaciones en el mismo día, a la misma hora, en diferente lugar, la misma persona. Entonces hay una descoordinación completa. Eso dice que digo, no, esto háganlo bien, si no, yo mejor me dedico a mi trabajo. Entonces el medir qué tanto estamos impactando y cómo lo estamos haciendo es muy importante. Y cómo vamos avanzando en el cuidado de esos indicadores que estamos viendo. Eso es algo muy importante. Hasta aquí, y ciertamente crear esos indicadores de desempeño, análisis de impacto, irlos monitoreando y concentrar no solo los impactos del cambio, sino la temporalidad de la operación. Por ejemplo, si estamos en temporada de ventas altas, pues hemos propuesto pausa en los proyectos para que las personas se dediquen a eso, porque si no, no sale ni el proyecto ni atienden su pico de ventas en esos momentos. Y eso es considerar a la persona, que redunda en el beneficio de la empresa, que va en un círculo virtuoso a impactar positivamente a la persona, y entonces la empresa crece. Por cierto, Miriam, no sé si te he contado, yo me dedico a la gestión del cambio, y lo que hacemos en el equipo de Acertare es generar proyectos exitosos para que se genere más riqueza en la sociedad. O sea, si una empresa triunfa, genera más empleos, y entonces ahí estamos generando riqueza en la sociedad. Porque de otra manera hacen las inversiones, no salen los proyectos, y entonces tienen que recortar personal, recortar inversiones, y eso no genera riqueza en la sociedad. Y cuando hacemos un doble clic, y esto me lo enseñó justo tú, José Luis, hace muchos años cuando trabajábamos en SAP, donde decir, ¿qué tenemos que hacer? Es las personas las que hacen la diferencia, y eso es lo que queremos poner a la mesa, porque a veces no los vemos. Consideramos que por ser empleados, por necesitar de un trabajo, están a nuestra disposición, y no es cierto. Necesitamos la energía y el talento de todas las personas, y más ahora que los niveles de insatisfacción laboral y de rotación están altísimos. Démonos cuenta, eso va a influir. Si tú administras muy bien tu saturación, tus impactos, te va a ayudar en el clima y en la cultura organizacional, porque la gente se siente respetada, y ese es un punto muy importante. Eso es hablar de una transformación ética. ¿Qué influye en esta capacidad de cambio? ¿Qué influye en esta capacidad de cambio? Bueno, la naturaleza del cambio y el propósito del cambio. No todos son iguales. Y entonces habíamos hablado cuál es la importancia para mi cliente, para mi empresa, para mi área y para mí. ¿Qué gano yo? Pero también qué gana mi equipo, qué gana mi empresa y qué gana el cliente. Que si las personas lo entendemos, vamos a poner todo nuestro foco en eso. ¿Qué dirías, Miriam, de estos puntos? Hay una frase que muchas veces tenemos que decir cuando estamos planeando una estrategia de cambio, ¿no? 3 mujeres embarazadas no hacen un bebé en 3 meses. Es decir, necesitamos respetar los tiempos y el proceso de cada cosa y entender en qué momento tenemos que gestionar a la organización para lograr los objetivos. No se trata todo nada más de recursos financieros o de capacidad de sponsorship. Tiene que ver con un análisis del impacto para la organización y qué capacidades tiene para ejecutarlo. Entonces, el impacto de cada cambio, la cantidad de cosas que alguien puede hacer, lo primero que hacemos muchas veces es llegar con la oficina la oficina de transformación o la oficina de gestión de proyectos y revisar en conjunto los Gantz, ¿no? Los projects, donde se ve el esfuerzo de las personas en cada iniciativa, y la sorpresa que da cuando el mismo project manager ve que tiene a una persona asignada en ciertos esfuerzos, y entonces sale el 300% de su tiempo o 200% de su tiempo, lo cual el día no tiene las 42 horas que en la gestión del proyecto se está esperando.
Y entonces concientizar a los líderes y a quienes están liderando el esfuerzo de decir, fíjate que que los proyectos tienen picos de estrés, de saturación de tiempos y de actividades, y que todos tenemos que acordar qué vamos a priorizar y que no todo es prioridad primera. Entonces, el grado del impacto en la gente, en revisen siempre junto con la Oficina de Gestión de Proyectos, el tiempo asignado por persona, revisar si el número de personas asignadas a cada actividad es la suficiente y es éticamente correcto que una sola persona atienda tanto número de actividades, el porcentaje de individuos impactados en la organización, porque estás creando una cultura de gente cansada, y el tiempo de ejecución que lo estás haciendo. Oye, hay proyectos que de aquí a 5 años vamos a tener esta carga de trabajo. Híjole, durante 5 años, lo entiendo, durante 9 meses, 12 meses, si quieres 15 meses, pero también entender que la gente requiere incluso vacaciones. Es parte de la gestión del cambio, del equipo de gestión del cambio, enfocarnos en esos temas para revisar y complementar la visión que muchas veces nos encontramos que no existe, ¿no, Julián? Totalmente. Y otro de lo que estás hablando es real, y además presupone que tienes a personas competentes gestionando los proyectos, con experiencia en gestión de proyectos, que además conocen la cultura o tienen una contraparte que conozca bien la cultura, y personas certificadas y con experiencia en la gestión del cambio. Si eso, en cantidad de proyectos nos hemos encontrado con que tú eres el project manager y no sabe ni manejar el Gantt, no sabe lo que es una ruta crítica, y entonces decimos, es que es un componente humano que está fallando en el proceso de gestión y administración del proyecto. Y ahí es donde nuestro enfoque de gestión del cambio no es nada más que las personas al final lo adopten, sino que las personas que están construyendo el cambio tengan la capacidad y la competencia para realizarlo. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, eso no debemos de dejarlo a un lado. Y la otra es el entorno, ¿no? La otra es el entorno, porque desde esa perspectiva hay veces que el entorno está muy tranquilo y se puede planear, pero hay veces que están sucediendo fuera de nuestro control, fuera de la empresa, situaciones que afectan la economía, la incertidumbre, las mismas olimpiadas, a lo mejor que la gente se va a distraer. Allí en Francia, bueno, no podíamos encontrar a nuestros clientes porque estaban enfocados en las olimpiadas que estaba pasando, y eso complica. Entonces, un buen líder de gestión del cambio, un buen líder project manager y un buen patrocinador del proyecto debe tener en cuenta en dónde está parado y qué puede ayudar y hacerlo. Entonces, ciertamente eso nos va a ayudar muchísimo. Desde el otro punto de vista, pues ya estamos empezando a hablar del liderazgo, ¿no? Y desde esa perspectiva, el liderazgo en el proceso de cambio, la socialización que tiene que dirigir el cambio. Nosotros hemos visto que las personas reaccionan negativamente al cambio, más por la forma como se hace el cambio, cómo se plantea, cómo se tratan las personas, que por el cambio mismo. Cuando hay una imposición, eso es sumamente complicado. Cuando no se les trata, cuando no se les comunica y decir nada más, o sea, lo que a ti, líder, te tardó 6 meses en pensarlo y planearlo y conversarlo con tu grupo, quieres que las personas con un correo que salga ya entiendan para qué, ya entiendan el por qué y se sumen a esto con toda la pasión y toda la energía. Entonces, la forma como se presenta el cambio es una forma sumamente importante. Y en esta cuestión de la planeación, todo esto es planeado, todo esto debe ser articulado por gestión del cambio, y no son dos proyectos diferentes. Las actividades de gestión del cambio deben de estar involucradas en el plan de trabajo de todo el proyecto. Con todo esto vamos dándole estructura al proceso de transformación. Y ahí, Julián,
La habilidad para gestionar cambios son muy diferentes y las competencias son muy diferentes a las competencias que se requieren para liderar la operación. Es por eso que es fundamental habilitarnos para vivir en el entorno actual en el que sí vivimos, que es todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Como decías al inicio. En este ambiente de saturación, requerimos ya competencias que son tan necesarias como leer y escribir. Y la competencia de saber gestionar cambios, cómo facilitar, cómo anticipar las reacciones de las que mencionas, son habilidades fundamentales hoy en día. La habilidad para generar capacidad de cambio, para crear músculo interno, se convierten en fundamentales hoy en día. Entender una estructura adecuada para que los proyectos salgan de la manera en que fueron planeados, establecer los procesos, asignar recursos financieros y operativos de infraestructura y gestión del cambio que avale y que soporte con una estrategia adecuada, tomando en cuenta la cultura del país, de la organización, de los líderes y la manera en que están acostumbrados a operar, es vital para lograr conseguir esos resultados. Hoy en día la habilidad de gestionar cambios es una competencia tan necesaria como saber leer y escribir. Eso es lo que hemos escuchado de nuestros propios clientes, ¿no? Es correcto. Y ahora, ¿cómo hacerle, no? Entonces, estábamos hablando de energizar. José Luis nos plantea una sugerencia, una recomendación que es el by the book tradicional, donde hay que explicarle suficiente, con claridad y muchas veces el porqué del cambio. Nosotros tenemos una propuesta para cada uno de ustedes. ¿Cuál es nuestra propuesta? No expliquen el cambio, no expliquen el porqué y el para qué. Hagan las preguntas para que la gente investigue y descubra por sí mismo el qué está pasando en el entorno y qué es lo que está llevando a la empresa a optar por esta iniciativa de cambio. Pero no es lo mismo que me lo digan a que yo lo descubra. Y para eso hemos creado el modelo conversacional Do It, que lo pueden ver en nuestra página de internet, que es una propuesta para que las personas, en lugar de decir, yo te digo que esto es el cambio y de aquí va, te explico de dónde viene el cambio para que tú descubras qué está pasando en el entorno, qué está haciendo la competencia, qué puede pasar si no cambiamos. Entonces, una vez que las personas descubren, entonces ya no es una imposición, ya no me están diciendo qué quieren que yo crea y cómo quieren que yo actúe, sino me están ayudando a ver la perspectiva que los líderes decidieron del cambio. Y estamos ayudando a nuestros equipos a que vean nuestra propia perspectiva de por qué decidimos el cambio. O sea, a través de preguntas, que esto es algo muy respetuoso de la persona y muy mayéutico de decir, a ver, ¿por qué crees que es este cambio? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Y de repente la gente se ubica en el entorno y eso empieza a generar mucha energía. Y es el caso de la pandemia. ¿Cuántos clientes no teníamos que nos pedían propuestas? Decir, es que queremos hacer el home office, pero el director no quiere, la gente no quiere, etcétera, etcétera. Y 6 meses tratando de hacer mediciones, beneficios, cambiar rutinas, etcétera, cuando en 3 días logramos irnos todos a casa en la pandemia sin ningún pero, porque estábamos teníamos un equipo preparado o no, pero un equipo que conversaba, que escuchaba, que hacía lluvia de ideas, que ideaba el mejor plan, que soltaba una propuesta, que escuchaba retroalimentación, que modificaba la propuesta y entonces tal día, tal hora, ahora se van a conectar de esta manera, sin gran consultoría que los ayudara. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ponemos el ejemplo aquí de un automóvil eléctrico, ¿no? ¿Por qué puede acelerar tanto que un coche con un motor central no podía hacerlo antes? Porque tiene un motor en cada rueda, una fuerza de una energía central, una batería central que hace que los motores de cada una de las llantas giren e impulsen. Eso es lo que tenemos que lograr en nuestra organización, que cada persona tenga esa energía, esa claridad, haya descubierto por sí misma y dé los pasos necesarios para contribuir alineados en un propósito común.
Y eso es lo que hace la diferencia. De ahí vamos a sacar la capacidad de gestionar el cambio. Y entonces, para evitar esa congestión del cambio, aquí les presentamos algunas de las ideas que hemos aplicado. Como bien dices, Miriam, no es que hayamos hecho, que sí, investigación, pero tomamos no solo las nuestras, las de cualquier parte, la probamos en campo y regresamos a estructurarlo en una teoría ya probada, no teórica. Y entonces así, sí, tenemos que tener un proceso de cambio estructurado, donde esté integrado la atención a la persona con los pasos duros del cambio, de la implantación de sistema, de la fusión, del cambio de cultura. O sea, hay un proyecto y ahí es donde se meten las cuestiones de gestión del cambio. ¿Y a qué se dedica? Y nosotros les queremos mostrar la organización como si fuera un reloj de arena, es el modelo didáctico que utilizamos. Y entonces, si hay un proceso de cambio, hay un contexto, que tenemos ejecutivos que tienen que estar alineados, que el consejo tiene que darle valor estratégico y autorizar un presupuesto, que tiene mandos medios que son los que van a hacer que el cambio se dé en sus áreas, y cuando el mando medio voltea a sus jefes y sus jefes no están integrados, entonces cada quien hace lo que quiere. Que tienes un project manager competente, un project management office formado, estructurado, y un equipo de proyecto también integrado que entiende el por qué y el para qué. Y en estos proyectos, que en estos equipos de proyecto a veces están integrados por personal de la organización que ni le preguntaron, tú te vas al proyecto, y por consultores que a veces es la primera vez que colaboran juntos o recién contratados, honestamente. Y entonces ese equipo de proyecto tiene que estar integrado, tiene que estar alineado y tiene que estar bien formado. Tienes tus agentes de cambio, que son los que van a ayudar, son tus ojos, tu boca, tus manos, tus oídos dentro de la organización, son embajadores y promotores del cambio, y sobre todo te ayudan a tomar el pulso de la organización, por dónde va y qué es lo que se tiene que hacer. Líder de gestión del cambio, que esté certificado, que esté preparado, pero no en un proceso donde tome a la gente de manera conductista pavloviana. Yo te explico esto y yo espero de ti una respuesta. Al contrario, una persona que tenga una formación estructurada de gestión del cambio, enfocada y centrada en la persona, porque para eso está. Y las personas no solo son los usuarios finales, los empleados de a pie, llamémosle así. Las personas están, un ejecutivo es una persona, un manager es una persona. Tiene que verlos a todos, contemplarlos, entender sus necesidades para poder determinar sus reacciones al cambio de manera anticipada y hacer los planes para lograrlo. Y hablabas hace rato, Miriam, de organizaciones resilientes. Preparar a la organización para poder recibir toda esa carga de trabajo adicional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues uno de los temas más importantes que, a ver, en nuestro trabajo conversamos con muchísimos ejecutivos, con personas que tienen responsabilidades altas dentro de la organización, que tienen que encabezar cambios, no quiero decir grandes de magnitud, sino importantes para la empresa, y que conllevan muchísima responsabilidad. Para mí, Julián, uno de los grandes descubrimientos es que la gente con ese tipo de responsabilidades pone su cara, su nombre y reputación a nombre de un proyecto, de una iniciativa, de una forma, de una iniciativa que se llama transformación digital, o que se llama cultura de datos, o que se llama cambio de cultura, etc. Y tantas veces he visto que es el proyecto de Juliano, el proyecto de Juan, o el proyecto de Laura, ¿no? Y eso conlleva un peso personal importante, porque si no sale el proyecto es porque entonces yo personalmente o individualmente puedo percibirme no capaz de realizarlo. La resiliencia y crear organizaciones resilientes significa quitar el peso de una persona y crear un ecosistema
y una capacidad organizacional para soportar los cambios. Y no que se encabecen por personas, sino por sistemas organizacionales me refiero, ¿no? Entonces la capacidad de generar, de equivocarse, de atender, de moldearse a las necesidades del contexto, no tiene que ver con la capacidad de un individuo, sino con la capacidad de la suma de individuos que están preparando las condiciones y creando las condiciones para recibir una nueva forma de operar o de ver la situación. Y eso es crear la organización resiliente, ¿no? Es crear el contexto necesario dentro de la organización para asumir los fracasos como lecciones aprendidas que preparen las futuras estrategias de cambio y no como culpabilidad hacia quienes la encabezaron. También por eso, dentro de gestión del cambio es súper importante un proceso de coaching que permita a quienes están operando, muchas veces operando y otras veces liderando los cambios o las transformaciones en la organización, porque requieren un proceso personal para asumirse y descubrirse en un nuevo rol y una nueva forma de gestionar que no necesariamente han vivido anteriormente, ¿no? Entonces, desde ese punto es regresar, crear la condición, Julián, de regresar a la organización con una capacidad de asumir ahora y de hoy en adelante, por así decirlo, la facilidad de equivocarse o fracasar para seguir avanzando en los proyectos con éxito. Entonces eso es súper importante. Totalmente de acuerdo. Además, una de las preguntas que hacemos cuando iniciamos una planeación y que estamos creando la estrategia de gestión del cambio es: ¿cuál es la antigüedad promedio de las personas en esta organización? 15 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo llevan en su mismo puesto? 10 años. Hemos encontrado en Europa 20 años en la misma posición. Y entonces de repente les quieres mover eso. Las personas no están acostumbradas al cambio. No están acostumbradas porque no lo han enfrentado antes. Entonces, tenemos que prepararlos a las personas para que tengan la confianza de que van a estar ayudadas con coaching, con formación, que no las van a dejar solas a que ellos lo hagan. Y poníamos hace poco en una conferencia, Miriam, el ejemplo de un director de orquesta, ¿no? Que lleva años dirigiendo las piezas más hermosas, con una orquesta maravillosa, y de repente ahora quieren que toque música tradicional española o música tradicional mexicana, y entonces, por más buen director que sea y que sepa dirigir una orquesta, no sabe cómo ayudar a sus músicos a que comprendan la necesidad de incorporar otro tipo de música dentro de su partitura, dentro de su oferta musical. Y entonces ahí es donde nos estamos enfrentando, como decía, llevo toda la vida tocando a Beethoven y ahora que quiere que toque banda, ¿no? Música de banda o cumbia o llámale lo que quieras. ¿Cómo hacemos para ayudar y preparar a las personas para que puedan hacer el cambio? Y también es un componente biológico inicial. En conclusión, adelante, Miri, ¿vas a decir? No, adelante, gracias. En conclusión, sin un esfuerzo de cambio profesional, las iniciativas están condenadas al fracaso, a no dar los resultados. Es importante observarse a sí mismo y de veras cuestionarse. A ver, ¿tengo esa capacidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene mi empresa esa resiliencia, esa formación? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, todo ese tipo de cuestiones es lo que tenemos que tener listos para que eso funcione. Porque el cambio es parte de nuestra vida, pero la forma como se toca una vida incrementa o disminuye el nivel de felicidad y de salud. Tenemos esa responsabilidad humana con las personas, pero ¿qué creen? Si hablamos de una ética utilitaria, no solo es la responsabilidad humana, sino decir, eso va a repercutir en el bolsillo de la compañía. Necesitamos una estructura
para hacer el cambio con gente preparada, experta, que lo haya hecho muchas veces antes y habilidades para gestionar el cambio. Así podremos tener una larga lista de múltiples cambios, todos ellos gestionados ética y eficazmente. Y eso es lo que hemos tratado de compartir en esta breve presentación. ¿Qué influye en tu capacidad de cambio? ¿Qué necesitas contemplar en tu organización, en tu liderazgo, en tu estilo? Y ahora vamos a tener una certificación en gestión del cambio virtual en octubre y tenemos la próxima fecha presencial en Madrid. Entonces, visita nuestra página de internet, escríbenos un correo y con todo gusto podemos profundizar en tu reto personal, hacer un análisis de tu compañía. Tenemos grandes herramientas y ahora contamos ya con Tari, nuestro mentor de inteligencia artificial para la gestión del cambio. De tal manera que las personas que participen en nuestra certificación, además de las herramientas, tienen acceso a Tari, nuestro asistente de inteligencia artificial, que viene siendo un mentor 24 horas, 365 días del año, que te lleva de la mano en la aplicación de las herramientas y los conceptos que veas en el taller. Eso es algo fenomenal. Entonces, lo ponemos a tu disposición y cuenta con todo el equipo de Acertare, con Miriam, conmigo y todos nuestros partners a nivel mundial, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Chile y también en México, en toda la República, para poder ayudarte y acompañarte en todos tus procesos. Y me encantaría pronto poder anunciar una intervención en Canadá. Para eso voy a hablar con un amigo que está por allá y estamos listos para atenderlos en francés, en alemán, en español y en inglés. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Y a ver, si alguien tiene algún tema que quisiera tocar, tenemos siempre estos minutos para que por chat puedan hacer preguntas al respecto. Quiero mencionar que una de las ventajas de la certificación remota, la virtual, es que va a haber gente de diferentes países y eso enriquece muchísimo al grupo en cuanto a diferentes casos de situaciones, ¿no? O de culturas. Cosa que cuando damos las certificaciones de manera presencial y local, la diversidad se da de diferentes compañías o de diferentes proyectos, pero en este caso vamos a vivir diversidad de culturas y eso es muy bueno. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Y si no, les dejé por ahí la página de internet para que puedan investigar un poco más y cualquier reto en particular que quisieran que conversemos en algún momento, pueden agendar su cita en el botón que dice agenda cita que ven por ahí. Así que estaremos felices de cualquier tema a tocarlo particularmente. Muchísimas gracias. Que tengan estupendo día y estamos en contacto. Gracias, Miriam, un placer conversar contigo. Gracias, Julián. Tengan excelente tarde y excelente día. Hasta luego. Un placer. Gracias, José Luis. Gracias, Leslie, por sus participaciones. Gracias a todos.